Gracias, Alexito. Bueno, y hoy damos un cierre y una continuidad de un tema de la procrastinación que hemos estado conversando todos los lunes. Así que nosotros hemos estado dándonos a la tarea de poder entender qué es la procrastinación y además de eso, cómo podemos evitarla en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de un experimento de los 5 minutos también y además de eso de otros temas con Karina Fischer, porque por supuesto ella nos viene a ayudar cómo podemos nosotros eliminar la procrastinación en nuestra vida. Y es que es un problema muy común que afecta a muchas personas, impidiéndoles avanzar en sus objetivos y generando mucho estrés. A menudo, el mayor obstáculo no es la dificultad de la tarea, sino también la resistencia a comenzarla. Y aquí es donde entra el juego, el experimento también de los 5 minutos. Una técnica simple pero poderosa que puede ayudarte a superar la inercia y aumentar la productividad. ¿Pero de qué se trata? Bueno, Karina Fischer nos explica hoy al respecto y le damos, por supuesto, la bienvenida acá a Vive la Mañana. ¿Cómo estás, Cari? ¿Cómo estás, Griselda? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias, gracias. Bueno, ya hoy nos toca aterrizar un poco de todos los pasos que hemos venido dando a lo largo de estos 4 lunes, pero qué importante ya cerrar este tema con un experimento que nos vas a explicar hoy. Correcto. Bueno, en realidad el experimento es muy sencillo porque al final es coger 5 minutos en los que realmente digamos, ok, no voy a pensar en 20 ni siquiera, voy a pensar en 5 que me hagan no postergar eso que tanto he postergado. Entonces, ¿qué pasa? En esos 5 minutos lo que vamos a hacer es decir, ok, lo que yo quiero, vamos a poner un ejemplo. Yo necesito tener una conversación incómoda que he postergado por tiempo con mi jefe. Entonces, en menos de 5 minutos, ¿qué puedo hacer para no postergar esto? Y es tan sencillo como preguntarnos cómo hago para no postergar. Y cuando nosotros nos hacemos la pregunta y la palabra cómo lo ponemos en nuestra mente, cómo es una palabra que científicamente está demostrado que nos hace ser mucho más creativos en toda la manera de pensar que tengamos nosotros. Entonces, al decir cómo, ponemos nuestro cerebro a funcionar para nuestro bien y no al revés de que lo pongamos a decir qué no hacer para postergar eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo le digo, ¿cómo hago para sí hacer esto? Van a ver cómo increíblemente salen en nuestra mente opciones. Pero tenemos una fórmula a donde vamos a poner esas opciones que a mí me salen. Cuando a mí me salen esas opciones, voy a comenzar a desglosar esas opciones para estar segura cuál de esas opciones es la que sí puedo hacer inmediatamente. Entonces van a haber opciones que voy a descartar porque, bueno, tal vez requiere de alguien más y no solo de mí, hasta que voy a llegar a la opción que realmente solo tiene que ver conmigo. Y cuando tiene que ver solo conmigo es a donde podemos crear esa acción inmediata, yo lo llamo así, la acción inmediata, que podemos hacer ya, como lo dice, que no me postergue. Y cuando yo hago eso en menos de 5 minutos, pero tengo que proponerme que son 5 minutos, o sea, ahí sí tenemos que decir, ok, son 5 minutos, ya dentro de 15 estoy libre, claro. Así como para que la mente no se nos vaya a procrastinar, ¿verdad? Lo que hemos hablado, que por qué sucede en los lunes anteriores. Entonces, en esos 5 minutos, realmente hago las 3 opciones y digo, voy a hacer esta, y la hago inmediatamente, la hago ahí. Y ahí, Griselda, es donde sucede la magia, a donde yo realmente cojo y escribo el mensaje y le digo, Señor, necesito hablar con usted. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya hice algo y ya esa otra persona ya me va a contestar y ya yo tengo que comenzar a generar qué es lo que voy a contestar y qué es lo que voy a decir y qué es lo que viene. Y comienza mi mente a generar producción positiva, producción de desarrollo, producción real de que algo va a pasar. O escribí un correo, o fui a la oficina y le dije, o lo llamé, algo hice, tengo que haber hecho algo. Una pequeña acción, no tiene que ser una cosa gigante, pero tengo que hacer una pequeña acción para que realmente eso comience a suceder. Y ya entonces comenzamos a generar resultado y no nos quedamos en qué pasaría si. Y ahí es donde sucede la diferencia. Y que ahí quizás, Karina, nos podemos apoyar también en la lista de pendientes a la lista de excusas que habíamos hablado la semana pasada. Eso nos puede funcionar entonces como una continuidad. Claro, de esa porque lista yo ya hice la lista y de esa lista, ¿qué quiero priorizar, ¿verdad? ¿Qué quiero priorizar para decirme a mí misma que sí se puede? Es un experimento con uno mismo, decir, bueno, voy a ver si esto de verdad es. Claro. Cojo la lista, ¿verdad? Y digo, ok, voy a coger
este enunciado que puse de quinto, a ver si es verdad. Voy a ir a hacer eso que no he hecho desde hace tanto. Voy a ir a tener la conversación con el jefe, con la mamá, con el papá, con el chiquito, poner un límite, algo que he estado postergando. Ok, voy a hacer por eso me gusta decirle el experimento. Porque cuando nosotros decimos experimento o voy a hacer la prueba, no nos llenamos como de presión emocional. Claro. Porque cuando nos decimos tengo o yo debería, nos llenamos de presión emocional y es cuando nos comenzamos a llenar de excusas para no hacerlo. Y es que, Karina, ¿qué cambia en la mente cuando realmente decimos la palabra tengo que? Todo. ¿Verdad? Cambia es muy todo. extraño, es como una obligación, entonces como que nosotros inmediatamente nos echamos para atrás ante esa responsabilidad o esa tarea que está pendiente. ¿Por qué cambia tanto? Por esto es neurociencia, o sea, la mente reacciona a lo que nosotros le decimos de la manera en que nosotros se lo digamos. O sea, los mandatos a la mente no le gustan. ¿Por qué? Por creencias. Porque cuando nos decían mandatos o cuando nos han dicho, yo no digo que solo en la infancia, porque en realidad en toda la vida nos pueden haber dado mandatos y a nadie le gusta que le den mandatos. Nos gusta que nos den opciones, que nos digan esto te va a servir para, o sea, que nos expliquen. Yo siempre digo que la información nos alivia, pero si a mí me dicen como niña, tiene que hacer esto y no me explican por qué, es un mandato y mi mente lo va a querer bloquear siempre. Karina, pero ahí nosotros somos expertos como papás en dar órdenes a los niños y decir, tienen que hacer esto. Ay, y sí. en la primera que le digo, ¿cómo es posible que nosotros, siendo madres de familia, padres o incluso adultos de cualquier otra índole, que tengamos alguna responsabilidad con alguna otra persona, somos excelentes dando órdenes, ¿Y pero qué cuando tal? se trata de nosotros, ¿cómo es Exacto. posible que nosotros no podamos tomar acción? Sí, y yo siempre pongo el ejemplo, yo siempre digo, ¿qué tal que nosotros a veces a los hijos les decimos, y el hijo nos pregunta, ¿por qué? Y uno la respuesta es porque soy su mamá. Porque sí. Porque sí, o sea, si nosotros somos los primeros, o sea, queremos ser tratados como nosotros tratamos, Claro. entonces necesitamos tratarnos mejor nosotros. Yo siempre les digo, no podemos dar lo que no tenemos, y si yo no me trato de una mejor manera, difícilmente voy a tratar mejor a los otros. Y a los mismos hijos son la primera causa de que hacemos esto. Tenemos que dar información. Yo no digo que tenemos que dar largas explicaciones, pero sí tenemos que dar información de por qué necesitamos que otra persona haga algo por nosotros. Con más razón, hacia nosotros mismos, tenemos que darnos la información de por qué. Totalmente. Dentro de esta rama de opciones y estrategias que tenemos, me explicabas también que para generar cambios inmediatos o crear cambios inmediatos en esa lista de pendiente, también podemos utilizar el factor C. Correcto. ¿De qué se trata ese El factor? factor C es una fórmula que yo le llamo la fórmula de cambio inmediato y es la palabra cómo, lo que te explicaba antes. Cómo es la palabra que nos hace visualizar, crear respuestas, crear opciones para las acciones que queremos hacer. Entonces yo he creado una fórmula que con todo gusto se las dejamos aquí en el programa para todas las personas que la quieran. He creado una fórmula a donde nosotros ponemos lo primero que nosotros queremos cambiar. Y lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es la creencia detrás de eso, de por qué no lo hemos hecho. Entonces necesitamos hacernos ese autoanálisis. ¿Por qué no lo logro hacer? Aquí hay una creencia mía del pasado, y no digamos de la infancia, sino que digamos heridas invisibles, que no nos estamos dando cuenta. Entonces tenemos que reflexionar sobre nosotros, ¿ok? ¿Qué pasó y por qué a mí esto me da miedo? Una vez que yo identifico la creencia, entonces puedo pasar al segundo paso y cambiar el pensamiento. ¿Cómo cambia el pensamiento? Comenzar a decir, ¿es realmente esto verdad? ¿Realmente yo podría hacerlo distinto? ¿Realmente esto a mí me identifica? Y generalmente, Griselda, el 99%, por no decir el 100%, entendemos que no es una verdad absoluta, que simplemente está en nuestra mente y que también solo está en nuestra mente cambiar esa manera de pensar. Igual que estoy pensando lo negativo, puedo pensar lo positivo. Y la tercera parte es hacer ese cómo. ¿Cómo voy a hacer esa acción? Y a donde viene la magia es creando la acción, que es el factor C. ¿Cómo lo hago? Y lo hago. Y entonces el resultado ya comienza a ser distinto. Y me mencionabas también algo tan importante, que esto es como un efecto dominó.
cuando vos haces la primera acción, efectivamente todas las demás acciones en conjunto se vienen de un efecto solo dominó, momento. exactamente. Va a comenzar, o sea, donde yo escribí ese mensaje, hice esa conversación, puse ese límite, todo comienza a ser distinto y comienzan a haber distintas acciones que tal vez tengo que hacer yo o tienen que hacer otros, pero ya craquelamos una forma de existir, una forma de convivir, una forma de ser, una forma de tener esa relación que ya la rompemos para que comience a cambiar. Y de ahí, claro, vienen un montón de otras que no las podemos saber qué va a pasar, pero ya es diferente moverlo que no moverlo, ¿verdad? Claro. Y a veces puede ser que, porque a veces también me dicen, pero es que todo se rompió todo y ahora todo está malísimo. Calma. Hay que pasar a veces por la tempestad para que llegue la calma. Sí, a veces hay que pasar por momentos complicados, tienen que suceder diferentes cosas, pero va a pasar algo distinto de lo que estamos. Pero si nos quedamos donde estamos y queremos cambios, es imposible que suceda. Sí, imposible que sucedan. Ahora bien, siempre nos va a pasar que estamos enfocados en una tarea, pero sin embargo, se vienen 2 o 3 pendientes más y me acuerdo de algo más y me suman una tarea más, ya sea en el ámbito laboral, personal, profesional, de emprendedores, pero ¿cómo entonces, enfocarnos en esa primera tarea y continuar en ese camino, o debo también pues tomar un poquito por aquí o un poquito por allá para ir haciendo un poco de todo? ¿O no es lo conveniente? No es lo conveniente, definitivamente tenemos que priorizar, pero todos tenemos las mismas 24 horas y en esas mismas 24 horas lo que para mí sea más importante, y repito, lo que para mí sea más importante, no para otros, es lo que realmente tenemos que darle el tiempo, y ahí está la productividad. Y hablando de productividad también, Karina, ¿cómo nosotros podemos ir apoyándonos a hacerlo como si fuese un hábito completo? Porque tardamos cierta cantidad de días creando un hábito en nuestra vida. Sí. Pero ¿cómo hacer que realmente pues esa lista de pendientes y eso nosotros, cuáles serían tus recomendaciones? O sea, definitivamente tenerlo por escrito. Tenemos en la cabeza demasiadas cosas y si no lo tenemos por escrito difícilmente lo vamos a llevar a cabo. Entonces, yo sí os recomiendo, aún con las agendas electrónicas y demás, la escritura es terapéutica y la escritura pasa por el inconsciente, y el inconsciente es realmente nuestro verdadero ser, no el racional. El racional es donde tengo. Si nosotros realmente lo tenemos en ese inconsciente, que lo comenzamos a hacer consciente cuando comenzamos a escribir y a priorizar desde la escritura, esto es mi lista de pendientes y estos son mis prioridades, pero yo lo tengo visto, voy a reaccionar muchísimo más, y está comprobado que es como devolvernos a lo básico, ¿verdad? Ahora estamos en una vida muy tecnológica, pero devolvernos a lo básico es siempre lo mejor. Y ahí tener esa lista de qué sí y qué no tengo que priorizar hoy va a ser lo que nuestra mente va a dominar mejor. ¿Qué hacer cuando tenemos un ambiente donde también nos ayudan más bien a procrastinar más? Y cómo realmente podemos apoyarnos, o nosotros como parte de la familia, que podemos apoyar a una persona que sabemos que procrastina y que aplaza todas las actividades. ¿Qué podemos hacer nosotros para impulsar a esa persona? ¿Es buena la presión? Es buena estar preguntándoles constantemente, ¿ya hiciste tal cosa? ¿Ya hiciste? Porque nos puede pasar también como mamás. ¿Eso es oportuno, o es mejor dejar que la persona poco a poco vaya entendiendo su proceso de autoconocimiento y su proceso de entender que está procrastinando? Bueno, yo siempre voy a decir que aprendemos por ejemplo. Elegirnos nos hace dar ejemplo. Primero empezamos de nosotros, y por medio de nuestro ejemplo los demás van a poder ver las diferencias. Entonces mi recomendación siempre va a ser: haga y no diga, ¿verdad? Haga y diga poco, o haga y dé ciertas normas o ciertas directrices desde el que estamos haciendo, pero no desde lo que nosotros no hacemos. Impresionante esa parte también, porque a veces uno quiere tomar acción, Karina. A veces uno, ante la vida de los demás, uno dice, mira, me parece que no estás haciendo esto, me parece que te falta esto, y no nos estamos viendo hacia adentro. Exactamente, todo está interiorizándonos nosotros para ir al externo. No vamos a cambiar a nadie, ni podemos controlar a nadie, incluso ni a nuestros hijos, pero si todo lo que está alrededor de nosotros está bien, ¿no? Porque nosotros estamos bien, los demás van a estar bien.
Totalmente. Karina, también nos has comentado, para ya a manera de cierre de este tema, de verdad que te agradecemos mucho porque ha sido un tema que hemos podido ir desarrollando cada semana y dichosamente pues hemos orientado a mucha gente también para que pues elimine esa procrastinación de su vida. Pero a manera de cierre, ¿cuál sería ya esas 3 recomendaciones que sin duda nos han aportado durante estos 4 lunes? Bueno, para mí definitivamente yo soy de acción totalmente, ¿verdad? Entonces lo que siempre voy a recomendar es no crean que van a haber cambios en su vida si ustedes no están haciendo cosas distintas en su vida. Los cambios van a venir a través de que hagan cosas diferentes. Planteárselas primero que todo, visualizarlas tal como las quieran, escribirlas, importantísimo, pero importantísimo escribirlas y realmente coger esos 5 minutos, comprometernos con nosotros y hacer los cambios. Cuando realmente ustedes hagan una acción distinta, las cosas van a comenzar a suceder distintas. Pero si no, los pensamientos negativos, las formas de pensar de no puedo, siempre van a estar más arriba de lo que nosotros podemos hacer. Karina, muchísimas gracias, de verdad, y darle la información a la gente de tus redes sociales para que puedan ubicarte. Claro, con mi nombre karina.fischel en cualquier red social, estoy básicamente en todas, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, casi que en todas. En todas las redes sociales, sí. Qué bueno. Karina, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Con todo gusto, a vos, Griselda, muchas gracias. Bueno, y esperamos que realmente todos estos 4 puntos que tocamos durante estas semanas pues hayan sido de mucho provecho para ustedes. Y nosotros continuamos con muchísimo más de Vive la Mañana y ahora nuestro compañero Alex nos trae mucha más información valiosa.